Buen día, gente querida. Muy buen día a toda la gente que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes. Miren ustedes, este jueves 3 de julio de 2025 continúa haciendo mucho frío en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, aunque hoy ha salido un poquito el sol. De antemano les voy a pedir disculpas si es que ven que la transmisión no está saliendo como corresponde, pero estamos con problemas de señal desde hace ya varios días y por lo visto no es solamente mi caso. Tengo Cotas, tengo Tigo y ninguna de las dos me está dando la solución adecuada, pero mi entrevistado también va a compartir conmigo sus quejas y tiene otra empresa más de servicio. Querido Julio César, muchísimas gracias de verdad por aceptar conversar de nuevo con nosotros. En primer lugar, por disculpar el sábado, nos resultó muy cortito el tiempo y nos quedamos con cositas para hablar, ¿no? No, muchas gracias, gracias por invitarnos de nuevo y bueno, aquí ya tenemos un poco más de tiempo para conversar. Bueno, y yo dije Julio César como si todo el mundo supiera con quién estoy hablando, ¿no? Estoy hablando con Julio César Torres, él es presidente del grupo Soyero Mote, así se llama, sí. Y nos estaba contando el sábado sobre el proyecto, cómo trabajan en el sector productivo, pero había ido mucho más allá de lo que yo pensaba, que eran alternativas para la producción, en este caso de soya, de otros cultivos. Ustedes habían tenido muchísimos otros proyectos y quiero, en primer lugar, por favor, Julio César, que haga un resumen bien cortito de qué era lo que estábamos hablando el sábado anterior para que la gente que nos esté escuchando y no nos acompañó el sábado sepa por qué estamos hablando de segunda parte. Claro que sí, May. Nosotros como grupo hemos diseñado un plan que se llama el Plan Colibrí, que es un plan integral basado en un postulado de la economía que se llama economía circular. La economía circular habla de una reingeniería de medio ambiente, de nuevos métodos de cultivos extensivos que se pueden hacer e intensivos también que se pueden lograr en diferentes partes del país, donde, bueno, en la mayor parte ya se hace agricultura y en lugares donde no se hace, haciendo una reingeniería del suelo y una reingeniería del medio ambiente. Esto viene acompañado por un programa industrial integral que es 100% amigable con el medio ambiente y no deja ningún residuo ni ninguna huella de carbono. Esa es la base del Plan Colibrí. Pero más allá de eso, el Plan Colibrí propone una solución integral. O sea, estamos hablando de una reingeniería país que tiene que acompañarse obviamente abriendo mercados para, o sea, no solamente es sembrar, también hay que abrir mercados, tiene que haber consumo, tanto interno, exportaciones, y sobre todo deriva en un tema de producción de energía, liberación del agua, eh, re, reingeniería del suelo. Eso quiere decir que los suelos que hoy son estériles se pueden volver fértiles, y más allá de eso, una propuesta legislativa que acompaña todos estos proyectos industriales, que acompaña toda esta nueva agricultura y nueva generación de ingresos para todos los pobladores del país. Es, en pocas palabras, lo que se perdieron el sábado. Pero a ver, primero, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió este plan? ¿Y quiénes fueron los que comenzaron a trabajarlo? ¿Quién es el grupo? Hace 8 años, con los que entonces eran mis socios y colaboradores, empezamos a ver diferentes problemáticas, primeramente en el rubro que nos envolvemos, más específicamente en la soya. Pero no quedó ahí. De ahí, si se recuerda, empezaron a ser progresivos los incendios desde el 2018. Ya, y cada año fue peor. Y todo esto traía consecuencias que tal vez nadie las ve o nadie sabe que derivan de este tipo de catástrofes medioambientales que hemos sufrido durante todos estos años. Por ejemplo, las desestabilizaciones climáticas en los ciclos agrícolas nos
no nos llovía cuando debía llover, cuando caía la siembra, cuando estaba en carga el grano, y luego nos llovía en la cosecha donde ya perjudica. Entonces, desde ahí surgió la necesidad de preguntarse por qué. Ahí en ese tiempo estábamos siendo colaborados por un grupo de ingenieros medioambientales que empiezan a explicar este ciclo. De ahí vinieron unas conferencias que la cooperación suiza amablemente nos hizo aquí en el país, donde incluso se habla de que este tipo de proyectos que están enmarcados dentro de un postulado de economía circular vienen con financiamiento del exterior, ya incluso a fondo perdido. Entonces empezamos a trabajar primeramente en plantearnos los problemas que había y luego enfocarnos en resolver, porque así es la manera de hacerlo. Usted no puede resolver un problema si no lo conoce. Entonces, a lo largo de estos 8 años han pasado diferentes colaboradores de este proyecto, algunos que se han quedado, otros que bueno, se han dedicado a cosas propias, pero la idea era ir conociendo todas las particularidades del país. Aquí hay que ser muy enfático en algo. El postulado de economía circular se considera una utopía económica. ¿Por qué? Porque se ha intentado en otros países y se ha hecho por partes, pero nunca se ha logrado consolidar todo el circuito de economía circular. Y creo que todos los demás países donde lo han hecho carecen de algo que particularmente tiene Bolivia. Y aquí es algo muy interesante y una oportunidad que tenemos los bolivianos. Poseemos 32 de los 36 climas mundiales y 14 niveles geográficos de los 18 que hay en el mundo. Ese dato no es para menos. Creo yo, que somos el único país en el mundo que tiene esas características. Y eso precisamente es lo que ayudaría a consolidar un proyecto a gran escala de economía circular que no solamente responde al tema agrícola, responde problemas de fondo como generación de energía eléctrica, que hoy es una necesidad en el mundo, es la nueva crisis que va a haber, cómo devolver agua limpia al medio ambiente, cómo eliminar a residuos cero todos los residuos que hay en los vertederos, lo que deja la industria, y eliminarlos totalmente. Esto, por ejemplo, yo no estoy hablando de sueños ni de probabilidades. En otros países, si se fija Singapur, si se fija China, sus residuos están siendo manejados al 100%. Con esto mismo se hacen carreteras. Esto mismo genera nuevas fuentes de ingresos a todos los pobladores, impacta directamente a todas las comunidades cercanas, donde no necesitan inversión y usted directamente con las plantas industriales le genera fuentes de ingresos por solamente mantener las áreas en las que se incentiva este tipo de cultivos. Y es más, Claro, sí, dígame, sí, no, pregúnteme. no. Lo que estaba pensando es cómo nosotros no tenemos conciencia de cuáles son las ventajas que tenemos en el país, ¿no? Siempre hablamos de que somos un país pobre, de que tenemos dificultades, de las carencias, pero por lo que estamos viendo ahorita, tenemos muchísimas, muchísimas ventajas que no tienen los otros países y no las sabemos aprovechar. Estaba pensando en lo que hablaba, ¿no? El ecosistema, por qué puede funcionar algo que parece una utopía en otras partes aquí. Mire, justamente por eso se llama economía circular, porque habla justamente de la recircularización de todos los tipos de recursos. Dese cuenta que cuando hay inundaciones en el oriente, hay sequías en el occidente. O sea, hay un desequilibrio climático en este momento. Esto se trata, para que la gente me entienda, como se dice, facilito, se trata de manejar y reconstruir un medio ambiente a través de una industria amigable, proveído de insumos
por una agricultura sostenible, sin depredar nuestros recursos naturales ni contaminar. Es más, este tipo de industria incluso resuelve la contaminación minera, que hoy día es un grave problema, sobre todo en el norte paceño, en el Beni, en Pando, que están contaminando con mercurio, están contaminando con otros elementos, residuos de la minería, y eso está intoxicando a la gente. Al pasar por este tipo de industria y sobre todo por un filtrado que deriva en una agricultura hidropónica, que esos sedimentos queden aislados de todo lo que la minería expulsa de su práctica, limpia las aguas. Por ejemplo, el agua dulce, hoy que estamos muy poco conscientes, al menos aquí en Santa Cruz, que siempre hemos tenido una provisión regular de agua, no en todo el departamento, pero hay muy poca conciencia de que el agua ya es un elemento escaso en el mundo. Y ¿sabes dónde se encuentra el 40% del agua dulce del mundo? Ahí aislada, en la basura. En nuestros vertederos, en Normandía, ahí en Miguel de los Unos, los vertederos de todo el país, el 40% de esos vertederos es agua, obviamente contaminada. Al hacer una de estas plantas de procesamiento que se llaman hornos de combustión pirolítica completa, que es una temperatura muy alta, incluso más alta que una fundición, esto libera uno que ya no hace emisiones de carbono, o sea, se quema todo a tal extremo que solamente bota ceniza, metales y vapor de agua. Eso quiere decir que donde se pongan este tipo de hornos va a llover por lo menos a 100 kilómetros a la redonda muy seguido. Esto es un proceso total de todos los residuos químicos, baterías, plásticos. Es un proceso al 100% de todos los residuos. Y para esto uno tiene que tener un plan Bolivia. O sea, ya no es una visión solamente de un sector, de resolver pequeños parches que se le está dando. No estamos hablando de cambiar hábitos a nivel nacional, estamos hablando de producir 5 veces más en la misma área. O sea, ya aquí estaríamos limitando en la frontera agrícola, pero estaríamos produciendo 5 veces más. En la misma hectárea que hoy le puede dar un rendimiento de 3 toneladas, en las mejores zonas dará 3,5, 4. Podríamos estar produciendo de 10 a 12 toneladas en la misma hectárea. Y eso solamente con manejo biotecnológico que reduce la huella de agroquímicos y que encima le baja los costos al productor y le da una mejor producción y sobre todo le da mercado. Claro, uno lo escucha a Julio César y parece de verdad una fantasía, ¿no? Parece una película de ciencia ficción en medio de tantos problemas y lo escuchaba y decía, no solamente el sector agropecuario, agrícola y ganadero es visto aquí con malos ojos, particularmente el sector soyero. Se habla de la frontera, de ampliación de la frontera agrícola, de que tumban árboles, de que todo es culpa del sector, ¿no? Y de repente viene Julio César y nos está planteando un panorama completamente diferente. Y por supuesto, la primera pregunta es ¿por qué con tantas bondades no es posible convencer a muchos y hacer fuerza común? Porque la otra pregunta es, en este momento, ¿qué parte del plan está funcionando? Ya, nosotros estamos ya a diseño final. O sea, tiene que entenderse que es una cadena de industrias que tienen que hacer una recircularización de todo para que esto pueda funcionar. O sea, no es que pueda hacer un proyecto aislado y ese proyecto vaya... No, son por lo menos 4 industrias que se tienen que montar juntos para que justamente se vayan retroalimentando unas a otras. O sea, los residuos de una terminan siendo los insumos de la siguiente. Este, Ahora, este círculo paulatinamente va creciendo porque comprenderá que montar 4 industrias es un esfuerzo enorme, o sea, porque no estamos hablando de industrias pequeñas. Por ejemplo, los 4 principales proyectos ahorita son un matadero
de volúmenes bastante grandes, de 15.000 capacidad de faeneo de 15.000 cabezas semanales, ya que eso está proyectado para el Carmen Rivero Torres. Ya Estamos, está. estamos ahorita viendo cómo hacer el cambio de uso de suelo de las tierras, estamos en la parte legal, para luego ya traer a la gente que financia y poder ya empezar a construir ese proyecto. El segundo proyecto es una planta de procesamiento de residuos agrícolas tradicionales, como la soya, el girasol, maíz, sorgo, que eso está en Tres Cruces. Ya que desde ahí, ahora, junto con el matadero, viene una planta de producción de fertilizantes, ahí mismo en el Carmen Rivero Torres, que esos fertilizantes vienen a la zona este para empezar a proveerse, dar financiamiento a los productores agrícolas para que ellos puedan ir proveyendo materia prima agrícola a esta segunda planta. Al otro lado del Río Grande, o sea, todo esto está bastante conectado en un área primaria, si quieren, ¿no? La zona es bastante grande, pero en el mapa hay uno ve que es muy cerca. Al otro lado del Río Grande, por el lado de Cabeza, Abapó, el municipio de Cabeza, está proyectada una planta de maní, procesadora de maní. Su principal producto sería el aceite de maní, pero también tiene una subplanta procesadora de la cáscara dura del maní y de la cáscara blanda, donde esa cáscara blanda pasa por un proceso y se vuelve, su principal producción es viricida. Se puede producir un antivirus, que eso lo pueden explicar mejor los bioquímicos, que nos haya servido mucho en época de pandemia. Pero al final, el manejo de todos estos residuos, ahí cae el primer horno de combustión periolítica completa, en el Chaco, para la misma producción del mismo maní que se va a producir y se va a proveer a esa planta. ¿Por qué en el Chaco? Porque es seco, porque le falta agua. Entonces vamos a empezar a liberar ahí el agua y estos hornos que tienen una capacidad mínima de combustión de 1.000 toneladas día van a empezar a procesar los residuos y de todos los vertederos del departamento. Entonces eso quiere decir que al cabo de 2 años que funcionen estos hornos, que solamente va a ser el 30% la capacidad de lo que está en los vertederos de proveer, tiene que tener una provisión de residuos agrícolas. Mire, y de ahí al otro lado del cerro está el cuarto proyecto, que está en Sucre, perdón, Chuquisaca, me acostumbro mucho porque Sucre es la primera parte, que es la producción de nopal. El nopal es una planta que crece casi en cualquier lado, sabemos que es desértica, para los que no lo ubiquen en la tuna, pero hay diferentes variedades. Con esta producción de nopal y en cuadrillas vamos a rehabilitar muchos suelos que hoy son estériles, donde hoy no se siembra nada. Estamos hablando de las puntas de los cerros, estamos hablando de la planicie altiplánica desértica. Este proyecto, cuando se haga más grande, ya llegará a Oruro, a las planicies de La Paz. Y esto permite crear microclimas, donde, para empezar, esos suelos empiezan a regenerarse con productos biotecnológicos a base de colonias de bacterias, que eso empieza a regenerar el mantillo del suelo. En realidad el micelio, para que lo entiendan, sé que les estoy hablando un poco técnico, es la red de hongos que hay en la tierra, que eso es lo que hace fértil una tierra, que es el que conecta planta por planta. Esto los ambientalistas lo conocen muy bien, es como la red de comunicación que tiene la flora en el mundo. Cuando existe micelio, hay vegetación. Cuando el micelio muere, todo se vuelve árido y desértico. El Plan Colibrí, ahí tiene proyectado una planta de procesamiento de nopal, que por si acaso de la piel nopal se puede sacar cuero. Entonces se curte la piel del nopal. La pulpa es un gran alimento que deshidratado es igual que el PBM, que
la mayoría, sobre todo las madres, lo deben conocer porque es lo que generalmente se le da a un hijo, a un pequeño cuando está desnutrido, cuando nace con anemia y demás. Tiene las mismas bondades. Y sobre todo, todos los residuos que quedan de esta industrialización. Se puede producir gas, perdón. Ahí mismo en el proyecto había una planta de procesamiento de gas a través de nopal. Y todo lo que sobra se quema en otro horno. ¿Y qué libera? Libera más agua. Y eso hace llover en el altiplano donde llueve muy poco. O sea, esto es un plan bastante integral. De ahí vamos a llamarlo contagiando, diseminando en el resto del país nuevos centros industriales que no dejan ningún residuo ni ninguna huella en el medio ambiente. Esto, ¿hasta dónde ha llegado el Plan Colibrí en estos 8 años? Ahorita ya estamos terminando por lo menos un diseño primario de una red de conexiones carreteras, de ferrocarriles, de gas, incluso de transporte de agua. 2 tipos de agua, agua para riego y agua para consumo humano. Creo que algunos, sobre todo en las ciudades, damos por sentado el tener agua. Y la triste investigación en la que hemos llegado es que más del 47% de la población de Bolivia no accede a agua potable y muchas veces ni siquiera tienen una provisión, ni siquiera agua no potable. Entonces lo que trata de hacer este plan es proyectar a gran escala la distribución de agua en el país, acompañado, como le digo, por carreteras, por vías de tren. Es un plan, no, obviamente no le estoy diciendo el 2026 lo vamos a tener hecho. Es un plan para 50 años. Es un plan que tiene hasta proyectada carreteras y tiene hasta reformas que tiene que tener la Constitución y nuestras leyes para que esto funcione. O sea, no nos hemos quedado solamente en el vamos a sembrar más soya y a producir mejor soya. La idea del Plan Colibrí es que no sea, este plan no es de Julio César, no es para Julio César. Yo pues quiero poner algo también en una industria y estoy buscando mis créditos con mis proyectos ya en llave en mano. Pero el que quiera acompañarme, el empresario que quiera invertir, las comunidades que quieran participar, ya hemos hecho pruebas piloto de ensayo, que los productos han salido excelentes. Hemos participado en la Feria Expo Cruz hace 3 años, los regalábamos los productos, no los vendíamos. Me olvidé de mandarle porque quería que lo pruebe en vivo, pero le voy a mandar producto? Ajo, le voy a mandar. Pero quiero que usted se lo coma en vivo el ajo. Y quiero que lo pruebe. Es un ajo anti-Drácula. No huele a nada. O sea, usted lo puede comer todo y tiene todas las propiedades del ajo. Y todo eso es de un nuevo tipo de proceso. Tenemos de las hierbas finas que salen de los intercultivos. Hemos procesado chimichurri, un rábano. Yo le mostraré un ajo que tengo hace 3 años, desde que lo tuvimos en la Feria de Exposición. Y con todo natural y sin un solo químico, hasta el día de hoy está como si lo hubieran hecho ayer. O sea, hemos llegado a tal complementación entre profesionales que la verdad, Bolivia, eso es lo que le falta, complementarse. Que dejemos odio, resentimientos, venganza, y somos tan maravillosos cuando empezamos a entendernos. Yo empecé a recorrer el país en la pandemia. Obviamente recuerda mi fundación, que por eso fue la entrevista Hagamos Corazón, que fue una respuesta a la necesidad emergente de la pandemia, pero eso me hizo cambiar el plan, le puedo decir, casi 180 grados. Con una de sus colegas periodistas hablaba, le decía, hace 8 años, cuando empecé esto, volví a leer mis apuntes, hablaba huevadas en ese tiempo. Uno no conocía, porque uno no conocía las realidades, uno suponía, May. Uno empieza, pero las ideas empiezan así.
las ideas empiezan madurándose, equivocándose. Lo leí y dije, mierda, que cómo pude haber pensado en hacer esto. Pero hoy día es todo proyecto es a base de prueba y error. Y hemos venido a base de pulso propio, hemos invertido muchos recursos, horas hombre, horas profesionales. Como le digo, en 8 años pues también la cosa va girando. Ya no estoy acompañado por la misma persona, pero no quiere decir que su huella no se haya dado. Por ejemplo, ya me reclamó uno en La Paz. El plan Colibrí es mío. ¿Por qué? Porque yo le puse Colibrí. Y se lo tengo que reconocer, él le puso. ¿Por qué? Porque llegó un día a mi oficina y vio un cuadro, un colibrí de puro pictografía. Y dijo, debería llamarse el plan colibrí. Me parece excelente y desde ahí es el emblema del colibrí. Entonces hay que reconocer, digamos, lo que es de cada quien. No es que nos creamos dueños de la verdad, porque estoy seguro que el plan todavía es perfectible. Pero como dijimos el sábado, como le dije el sábado, ya hemos comenzado a girar las ruedas. No es solamente que quede en papel. A Ya ver, hemos es que antes de que me olvide, tengo varias preguntas. Primero, hecho, sí, me encanta, el colibrí es una maravilla, ¿no? Digo, en la naturaleza hay siempre cositas que se destacan más unas que otras. Pero le iba a preguntar, ¿qué pasó con la gente que estaba al comienzo impulsando y se ha ido saliendo? Porque se han cansado, porque hay desencanto, porque han surgido otros intereses, esa una. Segundo, sí, lo escucho y digo, qué locura, Dios santo. Solamente puede funcionar si funcionan todas estas partes, como usted dice, la palabra es circular, ¿no? Complementándose unas con otras. Pero eso tiene que partir siempre de algo y aquí ya está un camino recorrido. Implica muchos cambios en la normativa, o sea, no es solamente una cuestión de recursos, sino no, condiciones que permitan y que faciliten que esto funcione. Dos cositas más y le doy la palabra. no, He tranquila. aprendido algo en estos días que uno no se equivoca, uno aprende. Ya me dijeron, Maggie, no te estás equivocando, estás aprendiendo, que es lo que usted dice, prueba y error, ¿no? Y lo último, el tema del financiamiento. Claro, ahorita voy a sacar un tema que nada que ver de manera concreta, pero es lo que es el tema todos estos últimos 2, 3 días. El famoso crédito obtenido por los hijos del presidente Luis Arce de más de 9 millones de dólares, eso es lo que suma, ¿no? Dado por el Banco Ganadero. Y la gente dice, pero ¿cómo han conseguido ese crédito? Si es difícil conseguir, ¿qué? $50,000, y ni voy a hablar de 1 millón. Hay una mirada que tal vez también ahí debe ser una de las tareas más difíciles, una de las misiones más difíciles a llevar adelante, que es cómo convencer de que hay proyectos como este, que son costosos, no me queda la menor duda, usted me lo va a decir, pero que merecen no es ni siquiera una ayuda, ¿no? Es una inversión, es una obligación, debiera ser. En combo. Ya, ¿por dónde empezamos? Para empezar, yo quiero que así sea mi banca. Hablemos del crédito. No importa de los hijos de quién. Cuando le dije hay una solución integral en el plan Colibrí para todos, una de las principales reformas es la reforma bancaria. Aunque no crea nuestra banca, presta muy poco servicio y por la normativa que tiene estrangulándola es incapaz de dar este tipo de crédito. Para empezar, los fondos en el mundo existen. Desde el año 96, la Unión de Bancos Suizos y las grandes corporaciones bancarias del mundo, sobre todo la banca de primer piso, financia al 100% los proyectos de economía circular, dependiendo de su proyección de eliminación de residuos y de huella de carbono. Y es más, se emiten los famosos bonos verdes,
y los bonos blancos. Los bonos verdes son los de la huella de carbono y los bonos blancos están basados en las OSAS 18.000, que son normativas, regulaciones y certificaciones a las industrias y a las comunidades que atienden a su gente integralmente. Eso quiere decir proveer educación, proveer salud y proveer servicios básicos, ya que está incluida incluso la seguridad. Normalmente las escuchamos en industrias como la petrolera, ya, pero aquí vienen aplicados al 100%. O sea que de fondos no nos vamos a quejar. Vamos a tener que tener una banca que viabilice los créditos, así como lo vimos, con el proyecto y con el flujo de caja proyectado. Actualmente eso la banca no lo puede hacer. Pero por eso le digo, yo quiero una banca así de dinámica, que me crea. Pero para eso tiene que proveer otro servicio que hoy no lo tiene en su listado de servicios. Y sería una banca muy rentable para ellos mismos. Pero para eso, previamente, tiene que haber una reforma tributaria que vaya en concordancia con los hábitos de nuestro país. Y una reforma de seguridad social, que ahí es lo que le hablaba de las OSAS 18.000, que atienda como se debe, porque no estamos hablando de solo una industria, estamos hablando del país. Cómo asegurar, cómo dar una buena calidad de vida a los que se jubilan, a los que aportan, que tengan servicios de salud, que no tengan hacinamiento. Plata. Si dejamos de pensar que el dinero es el problema, va a ver cómo las cosas se solucionan solas. ¿Ya? Pero aquí primero piensan en la plata. Yo les digo que la plata no es un problema. Para fondos iniciales hay 18.000 millones de dólares en la FAO para créditos de este tipo, para agricultura y reforestación. Y sobre todo con uso de biotecnología. ¿Por qué? Porque quieren reducir la huella de químicos en el mundo. O sea, ahí estamos hablando de la FAO para Sudamérica. Para economía circular hay fondos ilimitados en la banca mundial. Solamente es presentar los proyectos que cumplan la normativa bancaria internacional. Con eso, nuestros proyectos están elaborados en base a eso, en base a, por decir, a la normativa de Países Bajos, en base a la normativa de Suiza, en base a la normativa de Inglaterra, y de allá es lo que vienen los fondos. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa invertir en este tema, porque uno, estás hablando del aire del mundo, o sea, purificar el aire a nivel mundial, no se olvide que aquí somos uno de los pulmones del mundo. Está hablando de devolver agua dulce, que es muy escasa, devolver el agua dulce a la naturaleza. Reducir los residuos. Es más, por ejemplo, hoy Singapur y Beijing se están volviendo los centros de procesamiento y disminución de residuos en la zona asiática. Y el único que puede hacer ese movimiento de residuos en Sudamérica es Bolivia. ¿Por qué? Tenemos una zona desértica altiplánica, una zona desértica en el Chaco y una zona selvática, pero de poca lluvia, que es la Chiquitanía. Ahí tienen que ir estos hornos pirolíticos. Si lo ponemos por así cerca de una gran urbe, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, por ejemplo, a ver que pongamos uno en Santa Cruz para procesar como lo estaba proponiendo nuestro alcalde. Santa Cruz se vuelve Venecia, ya, porque está hablando que va a llover por lo menos 40% más del año, porque está liberando una gran cantidad de agua al ambiente. Entonces, no tenemos la capacidad como ciudad de soportar eso. O sea, ya nos inundamos, con 2 o 3 lluvias al año ya nos inundamos. Entonces, esto tiene que ser ubicado en un lugar donde el agua más bien beneficie y no perjudique. Por eso le estoy hablando de esa zona. Por ejemplo, para mí una buena zona en la Chiquitanía sería cerca de San Ignacio, ya, para que se procese y todo lo demás. De ahí, a ver, mire, contesta tanto el plan Colibrí. Estuve hablando con sus colegas y todos me decían,
Y me dice, repetís mucho el tema de no podés enseñarnos a ser periodistas. Y ¿En es qué la verdad. sentido? O sea, yo cuando hablaba, criticaba cierta cosa de los comentarios del Foro Agrícola, decía, nadie puede saberlo todo y no podés resolver un problema que no conoces. Entonces le digo, o sea, no lo juzgo, porque no es mi deber juzgarlo, pero creo que los foros se deben dar al revés, que cada sector debe exponer sus problemas. Claro, pero no, ¿qué tiene que ver con el periodista? ¿Qué pasó? Ah, y él, o sea, siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, a usted le dije el sábado, yo no le voy a enseñar a usted a ser periodista. O sea, usted es la periodista y yo puedo apenas suponer qué es lo que le preocupa a usted como sector. Usted, sí, si no me equivoco, usted fue presidenta de su rubro, ¿no es cierto, Sí, May? presidente de la Asociación de Periodistas. Ya, por ejemplo, he seguido, he ido preguntándoles a cada uno qué les interesa. O sea, cómo puede participar el periodismo, o sea, ¿qué necesita el periodismo para que el Plan Colibrí se lo resuelva? O sea, porque la idea es que el Plan Colibrí tenga respuestas para todos. Por ejemplo, en todas estas entrevistas me he dado cuenta que no estaban ustedes incluidos. Y tuve que empezar a hacerle una serie de preguntas que le hacemos y me di cuenta que su principal necesidad, al menos con lo que hablé, es un seguro de vida, por el riesgo porque no los quieren asegurar, dice. Mire, en la reforma bancaria justamente se habla de esto combinada con la reforma de seguridad social. Porque no es que me vaya a meter en eso, sino que tiene que haber el plan porque tiene que ejecutarse para que incluso la agricultura funcione. No puede estar ningún rubro desatendido. Eso es economía circular. Entonces quiere decir que como no los tenía contemplados los periodistas, tuvimos, ahora ya vamos a comenzar el diseño de un plan de una caja de salud para el gremio del periodismo, que incluya seguro de vida, que incluya atención a salud y que incluya jubilaciones. Eso porque va en la normativa de las OSAS 18.000, porque ustedes juegan un papel muy importante en este tipo de proyectos integrales, que es alguien que nadie toma en cuenta y por eso le digo, nadie se preocupa de los problemas de fondo. Ustedes difunden cultura, May. Ustedes difunden cualquier pensamiento que hay. Y por ejemplo, los hábitos se crean por cultura, por repetición. Y somos un país de malos hábitos. Y tenemos que cambiar eso. Pero a ver, antes de que me olvide, otra de mis preguntas era, ¿qué pasó con los que comenzaron el proyecto? Muchos, dice usted, ya no están por Sí, cansancio, por algunos. desacuerdo. Por de todo un poco. Por de todo un poco. Pues, a ver, el proyecto de algún momento de ser un proyecto solamente de una planta de alimento animal, porque así de simple comenzó. Por eso le digo, hace 8 años, puta, escribía cualquier cosa. Algunos porque es un proyecto tan grande, tan ambicioso. Unos lo vieron imposible y bueno, más o menos estás hablando locura. Sí, se apartaron, dejaron su pedazo de conocimiento. El otro, bueno, fueron a emprender proyectos propios, proyectos más inmediatos, y los entiendo. Yo creo que con ninguno que he peleado, no se han ido, digamos, por pelea. Sí, algunos tienen visiones diferentes y bueno, yo me voy a mi zona de confort. La mayoría es porque volvieron a su zona de confort. Lo entiendo. Solamente la elaboración de los proyectos, May, es una gran inversión económica. Ya que no es, uno dice, ¿por qué no presentas tus proyectos? Un proyecto ya en mano de este tipo de industria y demás, cuesta bastante dinero. Y, y ahí también tiene usted otra respuesta de por qué algunos se fueron, porque tocaba poner.
Entonces el esfuerzo ha sido escalonado, no es que se nos ocurrió hace 8 años y recién lo estamos haciendo ahorita. Solamente, Ahora, sí, dígame. no, no, que estaba pensando, este es un tema o un proyecto ambicioso. Me está hablando de la reforma bancaria y me imagino que hay otras también que se demandan, que Correcto. bien podría estar en la agenda a tanto lío que hay ahorita con la agenda electoral, ¿no? La campaña electoral, están ahí los candidatos ofreciendo de todo. Pero ya me hablaban el otro día, por ejemplo, con el tema de el problema tributario que hay, ¿no? O problemas que tienen que ver con salud o con educación, pero con soluciones de fondo, no las acostumbradas. Y de repente un proyecto como este debería de estar en la agenda de los mismos candidatos. Acá mi pregunta es, ¿usted ha tenido la posibilidad de hablar con algunos de los que están ahí peleándose por nuestros votos? Hace 5 años, ¿por qué le mencionaba el sábado de nuestra entrevista hace 5 años? Hace 5 años sí no está el proyecto como está hoy. Ha cambiado un 40% de hace 5 años. Peregriné por todos y cada uno de ellos y traté de que a todos les llegue. Pero me lo recibían con una mano, sé que lo han archivado, tal vez lo están desempolvando en estos días, pero lo único que pillaba era una mano así. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto te voy a dar? ¿Por qué? ¿Cuánto me vas a dar? Porque más o menos lo revise y veamos dónde lo metemos. Ahora, de lo que lo han desempolvado, y sé que lo han desempolvado, porque hay muchas frasecitas que he escuchado en esta campaña política. Por ejemplo, El, por ejemplo, en la, justamente dos candidatos estaban hablando del tema del manejo de los residuos. Hay uno que habló de la reducción impositiva en insumos agrícolas. Y otro bueno, el otro ya le tiró al revés, no lo puedo, a ese es el único que no le puedo decir que lo leyó porque más bien le tiró totalmente al revés del plan. Pero, por ejemplo, este gobierno, hablando del gobierno más que de campaña electoral, anunció el tema de la industrialización de diésel HBO a través del aceite de palma africana. ujú, Ese es un proyecto que, irónicamente, yo fui el que ahí metí la pata en el experimento con el aceite de palma africana. ¿Por qué? Porque casualmente por mi religión utilizamos ese aceite, un aceite ceremonial. Y el aceite de dendé, el aceite es un aceite rojo que los brasileños lo utilizan mucho para fritar pescado. Cuando empezamos a hacer el proyecto de diésel HBO, que es un diésel a base de aceite vegetales, o sea, a base de aceite incluso reutilizable, que se pone una planta de hidrógeno y se le inyecta el hidrógeno mediante una pulsión química, se vuelve un hidrocarburo, porque hasta ahí un simple aceite no combustiona. Y se hace un diésel de una calidad muy buena, que por ejemplo, ya estas plantas existen en Italia, existen en Holanda, existen en China, existen en Francia, y son bastante productivas. Y nosotros que producimos, tenemos buena calidad en plantas aceiteras, habría que ver el costo de cada una, y el mejor costo de producción era con el aceite de palma africana, porque es más denso, porque con 700 ml produce un litro de diésel, en cambio con la soya, con aceite de soya, usted con 2.3 litros produce un litro de diésel. Entonces, si se da cuenta, estamos hablando que ahorita el litro está a 20, ¿no? Pero digamos que esté a 8. Son 19 bolivianos solamente en aceite para producir un litro de diésel. Entonces, le sale más caro que el petróleo. Ya en cambio el de palma africana le va a salir a 3.50 la cantidad necesaria para producir un litro de diésel. Entonces ahí estamos hablando de que sí es un diésel que le conviene al país, porque su costo máximo sería 4.50, 5 bolivianos le estoy hablando. Sale más barato que comprar el diésel de petróleo afuera. Entonces esto quiere decir que esa puede ser una solución de fondo
solo para el tema del diésel del país. Hablando de sembrar palma africana, no sustituir cultivo, porque esta sería una mejor calidad del aceite si se produce en la zona este. Pero si empezamos a sembrar con la soya de una manera diferente, esta palma africana va a ser protectivo de los cultivos de soya, maíz, sorgo, girasol, que ya se hacen en la zona este. Van a tener una cortina de viento que la han derribado la mayoría para tener más área cultivable. No existen las cortinas de viento prácticamente ahorita. Ya, ahora con este plan, la idea es sembrar en pi, que es una especie de espiral que se crea en los chacos, ya no los tablones rectos y cuadrados que tenemos. Y la idea es que, aparte de que este sistema va a ser protectivo para el viento de su propio cultivo, va a ser productivo. Porque estas palmas ya le van a, o sea, es como tener otro cultivo más al mismo tiempo que su cultivo de soya, que igual usted lo va a ir a vender a una industria, porque se va a poner la industria, una planta, así como las industrias aceiteras, o se pueden poner varias. Pero esto ya, ¿sabe cuál es el único error que se ha cometido? Esperar que todo lo haga el Estado. Ah, como es yacimiento que lo haga. No, ya tenemos que, todos estos créditos de los que yo le hablé, todos, absolutamente todos, y pueden ser miles de millones de dólares, eso, como le digo, prácticamente no hay límite para los proyectos, pero no puede ser el Estado. Esa es la condición. Esta banca le financia a usted para que usted produzca privado. El Estado tiene que acompañar. ¿En qué sentido? Estas plantas producen electricidad. Por la combustión, por el tema de la energía calórica, producen electricidad. Y si se da cuenta, yo como privado no puedo ir directamente a venderle electricidad a usted a su casa. Pero ahí es donde acompaña el Estado. Yo te doy un contrato que toda la electricidad que produzcas la interconectes a la red. ¿Hasta dónde sé que han estado funcionando nuestros proyectos? Que hoy ya hay esa normativa para ENDE. Usted ya le puede proveer electricidad a ENDE. Es más, las energías solares que usted puede instalar individualmente en su casa, si, si usted le hace dar vuelta para atrás al medidor, la CRE le termina pagando esa electricidad. Y hoy es legal. Antes no era, hace 3 años más y no era legal eso. Ahora, hay cierta normativa que hemos ido avanzando, tal vez inconscientemente, pero ya ahora es negocio. Si yo pongo mi planta de electricidad a base de combustión de residuos, obtengo el crédito afuera y el banco allá me asegura. ¿Para qué? ¿Qué es lo que prevén los bancos? Obviamente están cuidando su inversión también. Prevé que el Estado no me lo venga a expropiar después. Ajá. Porque esa es la otra. Porque ahorita digamos que vamos a entrar en un ciclo de derecha. Digamos, que va a respetar la propiedad privada. De aquí a 15, 20 años, Se revierte. se revierte. O sea, los ciclos aquí en Bolivia están cada 20 años. ¿Por qué? Porque al final ninguno de los dos responde, ninguna de las dos líneas ideológicas responde a las necesidades de la gente. Ya solamente crean espejismo. Por eso yo digo que ya esto ya no es un tema de ideología, es un tema de idea, de ser práctico, de ser consecuente con el país. O sea, con nosotros mismos. No hablemos tan políticamente del país, de todo, hablemos de nosotros. Porque a todos nos interesa ser más productivos, a todos nos interesa ganar más, nadie es enemigo de su bolsillo. Pero la principal condición de las normas de la economía circular es que todos coman un pedacito de la torta. Por eso la exigencia de que las poblaciones sean atendidas. O sea, yo pongo mi planta aquí, Carmen Rivero Torres, pongámoslo. No es que yo gano y me lo meto al bolsillo. Y no, esto tiene que venir acompañado con responsabilidad social empresarial, tanto medioambiental, poblacional y de servicio. Porque yo estoy produciendo agua. Y si ese pueblo no tiene agua, le voy a tener que dar agua. Voy a llevar 5.000 trabajadores al Carmen Rivero Torres, pero son
son proyectos grandes. 5.000 por 4, que es una familia de esos 5.000, porque son nuevos pobladores, necesitan 5.000 viviendas, hospitales, escuelas, pavimento, necesitan seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que si el gobierno no me manda policía a ese pueblo, la tengo que poner yo. Claro, a ver, estamos en los últimos minutos y pensando en este punto, ¿no? Hay que llevar mano de obra calificada, sin duda alguna, para llevar adelante los proyectos, o sea, la construcción de la planta, el funcionamiento de la planta, pero me imagino que también por este concepto de economía circular y por lo que está hablando, hay que ver la forma de que sean también oportunidades de trabajo, de formación para la gente del lugar, ¿no? De Uno de eso los le, grandes de eso le problemas estoy. en nuestros pueblos, los municipios, es que la gente joven, sobre todo, no tiene opción de seguir viviendo en su lugar y migran a los centros urbanos para buscar no solamente estudiar, trabajar. Bien Correcto. cortito porque tenemos 5 minutos. Justamente eso es lo que contesta Mike. Es 5.000 personas, eso es la gente que va a ir a cada uno de los lugares. Los demás empleos se generan en el mismo pueblo. Es más, esos pueblos tienen que ser habitables. Quiere decir que hay que hacer una nueva planificación urbanística. Porque está hablando del Carmen Rivera Torres, solamente con el matadero y las subplantas que tiene el matadero, podemos llegar a 50.000 personas nuevas vivientes ahí. No nos Madre olvidemos que, mía. o sea, va a colapsar ese pueblo. Entonces quiere decir que hay que planificar vivienda, salud y todo, mercado. No se olvide que tras donde hay el bollo de la gente, pan, un gremialista se viene y se asienta ahí. Tiene que crecer la provisión de comida. Entonces, hable de eso en 38 pequeños pueblos que está planificado el Plan Colibrí, que ya tiene lugar, puntos geográficos, sin contar lo que más hay que hacer. Estamos hablando de mover casi 1 millón de personas a diferentes lados del país para trabajar. Entonces, y eso no me lo estoy inventando, son datos reales. Funciona. Ha funcionado en otros lados que tienen menos elementos que nosotros. Solamente hace falta ponerse manos a la obra. ¿Ya? Bien. Y ya hemos estado, le cuento, en varias reuniones con inversionistas y con gente que sabe de esto. Por ejemplo, el matadero es una de las cosas que más le ha interesado porque tenemos pues muchos ganaderos que quieren meterse en esto, así como han habido los productores brasileños que han comprado lo que era Saó, lo que ahora es IASA. O Mm. sea, se necesita gente que se comprometa. ¿Y sabe qué? Cuando usted la ve la configuración, en realidad es bastante simple. Es lo más simple de este mundo. Solamente que es tan simple que nadie la cree. Es como hacer el locro, le digo. Echarle una pica de más de sal al locro. Es tan simple hacer un locro que le echas una pica de más de sal y es es la peor comida que vas a comer en la vida. Ahora, para ir cerrando esta conversación, Julio César, ustedes tienen un portal, hay un lugar donde uno pueda buscar información, pueda enterarse más, acompañar todo este proceso. Es una Tenemos información ten- abierta. tenemos nuestras redes del grupo Mote y ahí está toda nuestra participación. Donde más hemos difundido este tipo de proyectos es en la Feria Vida, que se realiza en octubre entre Guarnes y Montero. Ahí están ahí usted va a ver el recorrido que se ha ido haciendo en la participación de esta feria durante los últimos 8 años, cómo ha ido evolucionando este Plan Colibrí, todo lo que ya hemos hecho. El Grupo Mote tiene estas reseñas ahí, el Plan Colibrí como libro, está en www.plancolibri.com. Ahí está como un libro, si quiere, es más una entrevista, ya que tuve el agrado de ser entrevistado por el señor Pedro Cabrera. Ay, Él, mi amigo querido, él es el loco. él es el redactor de ese libro Ah, y yo le quedo eternamente agradecido por lo que hizo.
Ah, Entonces, sé que está en otro proyecto con Carlos Elín, por eso me tiene abandonado. Hace harto que no me llama, entonces es un ingrato le voy ya. a decir, porque todos los días chateo, tenemos un grupo Yo, que es... yo creo que se enojó conmigo porque cuando le pido café le reclamo siempre que no trae galletas. Pero, pero son una de las cosas. Pero, pero por eso le digo más. Entonces, estamos dispuestos. Es más, no los mezquinamos los proyectos. El que quiera venir, hágalo. Yo no le estoy cobrando a nadie que se lleve los proyectos. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer uno. Sí, yo tengo el mío. Pero están los demás si usted quiere, yo se lo doy el de Nopal si quiere. Y vaya y métale, o si quiere se lo doy el de Tres Cruces, el Matadero, ya hay gente interesada y estaban reuniéndose entre varios inversionistas. Arrancamos los primeros 4 y no nos para nadie. Porque aquí, ¿por qué hablo de la reforma tributaria? Porque aquí la contabilidad es abierta. Y dejémonos de mentirnos, los empresarios tienen 1, 2, 3, hasta 4 contabilidades. Entonces, esto necesita un nuevo sistema tributario, porque aquí no quebra ninguna empresa, porque es Bueno, circular. me voy a ir anotando, le voy a pedir a Davico, por favor, Davico, compartamos todos los enlaces para que la gente que está escuchando pueda conocer más desde el libro, que ya lo voy a molestar a Pedro ahorita, hasta Fréguelo, porque ya ni me contesta el teléfono, creo que le pido mucho café. hasta el de las otras redes. Querido, muchísimas gracias, de verdad. Ve, No puede, señor teníamos que May. tener, teníamos que tener esta otra conversación porque el espacio en la radio es muy limitado. Ni Sí, idea, no íbamos a terminar y eso, que todavía podríamos quedarnos unas horas más conversando, pensando en sí, cada uno seguro. de los proyectos. Pero estamos en contacto, por supuesto. Claro que Para sí. una nueva, cualquier novedad que haya, ya sabes, estamos acá atentos. Muchísimas gracias. A ver, espero la otra semana darles buenas novedades. Ojalá que así sea. Estamos necesitados de buenas noticias en este país. ¿Eh? Gracias, querido. Un No, a abrazo usted la gracias, señora May, pero de verdad, y muchas me voy. gracias por todo este tiempo. Y no me Espero no diga haberla señora, aburrido. no me diga señora Maggie, Maggie nomás. ¿Ya? Ya, Me voy a ir a buscar el sol porque no sabe, soy de friolenta ya y este somos dos. cuartito es sumamente frío, frío. Mire, está vacío mientras conversábamos. Chao, querido. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao, gente querida. No se olviden que mañana tenemos otra conversación de 8 o 9 de la mañana. Gracias, Davico, por hacerlo posible. Y bueno, a seguir trabajando. De verdad que me voy a ir a buscar el sol. Me voy a ir a parar ahí en el sol. Chao. Más de 2.000 personas ya tienen acceso a agua gracias a la gestión de la Gobernación de Santa Cruz. En San Javier se entregaron 3 nuevos pozos de agua en los barrios Villa Fátima y Santa Rosa, con una producción de hasta 20.000 litros por hora. Esta obra, liderada por el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, responde al déficit hídrico provocado por la sequía y el cambio climático. La gestión planificadora sigue dando resultados. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuiche Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Fue escenario de grandes hitos deportivos. Aquí se disputaron copas internacionales y jugaron leyendas del fútbol como Pelé, Casillas y jugadores bolivianos que dejaron su huella, como Echeverri, Romero, Milton Melgar y otros. Ahora, el Tahuiche marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Por ello, su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Así, nos proyectamos al mundo con un escenario deportivo de talla internacional. Millones de personas tendrán sus ojos en Santa Cruz y en la final de la Copa Sudamericana. Además, en estos días mostraremos lo mejor de nosotros, nuestro potencial turístico, nuestra cultura y la calidez de nuestra gente. El Tahuiche estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.